Bien, vamos a ver en este vídeo una introducción a los conceptos o términos de la spline y entender un poco mejor el comando. Básicamente, en la teoría la desarrolló un matemático estadounidense llamado Isaac Yaakov. Y cuando hablamos de spline, estamos hablando de una función o una clase de funciones en las cuales vamos a interpolar y con ello vamos a suavizar datos. Eh, Ahora veremos un poco mejor qué es esto. Cuando hablamos de spline en CAD, se conocen como B-spline racionales no uniformes, NURBS, y son creadas utilizando datos de definición o polos, es decir, puntos o polos. También pueden ser resultado de otra operación, y esto es interesante, de, por ejemplo, intersectar caras o proyectar geometrías. Esto, sobre todo en superficies, se ve mucho mejor ya que hay muchas proyecciones y intersecciones de geometrías. Cuando hablamos de spline, podemos hablar de splines con un segmento único, un solo segmento, son ecuaciones de Bézier, o también podemos hablar de splines de múltiples segmentos como B-spline. Bien, básicamente lo que nos interesa ahora saber es de una spline también es su grado, es decir, el grado de la ecuación del polinomio. Cuando hablamos de spline estamos hablando de ecuación y este polinomio o esta ecuación va a tener un grado. Aquí, por ejemplo, tendríamos una spline con una ecuación de grado 1, por lo tanto, la forma va a tener la que vemos en la pantalla. Aquí tendríamos un grado 1 y estamos consiguiendo con ellos polinomios que son básicamente líneas. Desde aquí tendríamos ecuaciones de grado 1, por lo tanto tenemos estas líneas que son las que va a determinar esta spline, que en este caso tendría 4 puntos. Después tenemos también splines de grado 2. Aquí tendríamos, por ejemplo, la ecuación, que sería el gradiente máximo, y aquí vamos a conseguir, en este caso tenemos estas curvas que tienen esta continuidad o tienen este grado 2. También tenemos grado 3 y así iríamos aumentando el grado, por lo tanto iría aumentando la complejidad de la spline. Cuando hablamos de polinomios y tipo de curva, aquí tendremos un poco una relación. La spline puede tener un grado mínimo de 1 y un grado máximo de 24. Por lo tanto, el grado del polinomio va a ser también directamente relacionado con el tipo de curva. Para, como hemos visto, una ecuación lineal tendríamos una línea. Para una ecuación cuadrática tendríamos una curva cónica. Y después, aunque todos sean spline, cuando tenemos una ecuación cúbica, tenemos un spline que ya puede ser de 2D o 3D, es decir, ya podría estar contenida en el espacio. Lo mismo pasa con cuártica y lo mismo pasa con quíntica. Para controlar una spline tenemos varias maneras. Básicamente podemos controlarla por puntos, es decir, podríamos realizar una spline seleccionando los puntos de paso, que serían estos puntos, y de esta manera controlaríamos la spline. O también podemos controlarla por polos. Aquí tendríamos los polos, que van a ser los que definen la forma o los que van a definir el control de esa spline. Cuando hablamos de polos también conseguiríamos estos segmentos que serían o estos polígonos de control. Aquí vemos un poco mejor cómo podríamos controlar una spline con esos polígonos de control. De esta manera estaríamos cambiando o controlando la forma de la spline. Y por último vamos a ver un poco lo que serían las continuidades de una spline, y esto también aplica un poco sobre todo en el curso de superficies a las superficies, ya que desde aquí también van a nacer superficies. Cuando hablamos de continuidades hablamos básicamente de tres tipos. Hay otro tipo que sería la C3, pero en este caso vamos a ver las más utilizadas, las más básicas, que serían la C0, que es una continuidad continua respecto a la posición, es decir, es continua en posición. Aquí no hay curvatura. Que tenemos varios polígonos o una spline contenida por, en este caso, 4 puntos. Y como vemos, entre esta línea y esta línea, lo único que hay es un punto de conexión, es decir, solo hay una continuidad en posición, no hay ninguna tangencia y no hay ninguna curvatura. Lo mismo, o digamos que en C1 ocurriría algo parecido, pero además se le añadiría una tangencia, es decir, aquí tenemos una curva y aquí tenemos una recta. Y aquí tendríamos el punto de tangencia, por lo tanto, esta curva va a ser tangente respecto a esta recta y este sería el punto de conexión. Por lo tanto,
Aquí tenemos una conexión de C0, que sería en continuo, y también una conexión de C1, es continua en tangencia. Por lo tanto, estos puntos van a ser tangentes respecto a los puntos inmediatamente posteriores de esta curva. Lo mismo ocurriría en esta parte. Aquí tendríamos también C0 y C1. Y por último tendríamos la C2, que además de ser continua en posición, también sería en tangencia o pendiente y también en curvatura. Es decir, aquí tenemos este punto y aquí tenemos este punto. Aquí tenemos varias curvas. Aquí tenemos una curva que hace esta forma y aquí tendríamos otra curva. Por lo tanto, aquí va a haber un radio que va a ser el mismo radio o un radio parecido al que hay aquí. Por lo tanto, esta curva va a ser, además de continua y además de tangente, también va a tener curvatura. Es decir, los puntos inmediatamente anteriores van a tener el mismo radio que los puntos inmediatamente posteriores. De aquí se deriva un poco también la forma y la restricción. Es decir, este tipo de curva va a ser más restrictiva ya que tiene que cumplir más restricciones. Bien, con esto hemos visto un poco los términos más básicos para entender el comando de spline, y esto aplicaría no solo a un programa en concreto, sino a varios programas, ya que esto es matemático o es geometría y desde aquí se van a derivar la forma que va a tener ese spline.